La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, Historia en ruta. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. La historia en ruta. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La historia en ruta. Los Juegos de Berlín fueron los Juegos de Hitler, pero Hitler no los quería. Ah, ¿no? No, se encontró con ellos, con un proyecto heredado de la República de Weimar. Por eso Hitler pensaba que eso de los Juegos era un marrón. Alemania no tenía un duro y aquello iba a ser una pasta y no hacía falta. Y encima Hitler decía que el rollito olímpico era un invento masónico. Madre mía, ya estamos. Una fiesta negro-judía. Negro-judía masónica. Negro-judía. Le resultaba insultante que los atletas alemanes, esos de sangre pura, tuvieran que competir con seres inferiores a los arios. No nos gustaba nada. No. Goebbels, que era el ministro de propaganda, se dio cuenta de que aquello era una oportunidad. Podían convertir los juegos en una demostración de poderío, en un escaparate del Tercer Reich, en la mejor manera de blanquear el régimen nazi. Pero escucha, no lo tenían fácil. No, porque a ver, Hitler ya había empezado con la persecución contra los judíos. Llegó a anunciar que en el equipo alemán olímpico no habrá ni la sombra de un atleta judío. Promulgó las leyes de Nuremberg que le quitaba la ciudadanía a todos los alemanes con un pariente judío. Ante aquel atropello se alzaron miles de voces en todo el mundo que exigieron al COI que le quitara a Berlín la sede olímpica. Claro. Alcoy, la ciudad alicantina, ¿no? Al COI, sí. Bueno, pues que hubo varios intentos de boicot. Los Estados Unidos amenazaron con sumarse al boicot si Hitler no permitía que los judíos compitieran en los Juegos. El gobierno de la Segunda República Española organizó en paralelo unos Juegos Populares en Barcelona, con los que ya flipamos en colores durante la ruta por esta Que Barcelona hay que olímpica. escucharla, la Que hay que ruta escucharla. por la Barcelona olímpica. Así que los nazis decidieron convertir Berlín en la capital mundial del camuflaje. Borraron las pintadas de los comercios judíos, retiraron los carteles con todas las prohibiciones, reabrieron las sinagogas y permitieron que los judíos compitieran en sus Juegos Olímpicos. Maníaco. Pero no todos, solo algunos, claro. La historia en ruta. Las más famosas fueron las tres Helenas. La húngara Ilona Helek, la alemana Helen Mayer y la austríaca Helen Preis. Las tres eran floretistas, las tres eran judías y las tres compartieron podio olímpico en Berlín. Tres Helenas. Las tres. En la entrega de medallas, Helen Mayer hizo el saludo nazi. Oh. Terrible. La multitud lo celebró gritando. Claro. La prensa internacional la criticó. Y al COI pues le dio un poquito dio lo igual, le mismo. dio lo mismo. A la Mayer también. Decía que ser judía es una carga. Madre. Y soñaba con que los nazis la aceptaran. Hitler en una recepción le dio la mano y dijo que era la mejor deportista del mundo. Pero nada más. Helen Mayer tenía sangre judía. Y la medalla, el saludo y los halagos de Hitler no le devolvieron todo lo que los nazis le habían quitado. Extra, extra. Extra, extra. Aquí estáis diciendo que los Juegos de Berlín fueron los Juegos de Hitler, pero No. No, porque los Juegos de Berlín fueron los Juegos del atleta negro Jesse Owens. Nos ha convencido ya. Pues sí, efectivamente. Que delante del horror de los nazis, chúpate esa Hitler, ganó 4 medallas de oro, demostraron que aquello de la superioridad de la raza araya, pues que no. Pues que... Que no Tururú, tenía, que no no. tenía una Que base no- que no científica siempre. objetiva, Que ¿no? no. Que no siempre, que no siempre. Claro. Era la primera vez que alguien ganaba 4 oros en unos juegos y además en atletismo, ¿eh? 100 y 200 metros, relevo 4x100 y salto de longitud, algo que no volvió a ocurrir hasta medio siglo después cuando Carl Lewis igualó la gesta en Los Ángeles 84. Bueno, Los Ángeles 84, no sé por qué ha marcado muchísimo este programa. Una pasada. No lo entiendo. no lo entiendo. A Owens se le complicó el salto de longitud. Durante las pruebas clasificatorias hizo 2 nulos.
Y si volvía a fallar, quedaría eliminado. Se cuenta que ahí apareció el alemán Lutz Long, el segundo mejor saltador del mundo. Un ario de libro, 1,80 y pico de altura, un armario, rubio y de ojos azules. Guapísimo encima, el tío. Sí. Long se acercó a Owens y le dijo que no se arriesgara en su tercer salto. Con un salto mediocre, Jesse, te vas a clasificar para la final. Así que tira. Le hizo caso y poco después se llevó su tercer oro. Cuando Long vio el salto de Owens, corrió para abrazarle, para levantarle el brazo, en modo campeón y para felicitarle delante de todo el público que gritaba "Offense, offense, offense". Algo así parecía que debía ser la manera alemana de pronunciar el nombre de Jesse. Dicen que la cúpula nazi se cabreó muchísimo con esta escena. Dicen que Rudolf Hess, con la vena en el cuello que estaba ahí, que le estallaba, le dijo a Long: "Nunca más vuelvas a abrazar a un negro". La prensa nazi criticó a Long por falta de conciencia racial, que no estamos a lo que estamos. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Long cayó herido luchando contra los americanos. Dicen que en su lecho de muerte le mandó una carta a Jesse Owens pidiéndole que cuando acabara todo volviera a Berlín a contarle a su hijo que habían sido amigos. Esta historia parecía tan real que en 1966, 30 años después, se estrenó Jesse Owens vuelve a Berlín, que era un documental que habla de esta vieja promesa, del regreso de Owens al Estadio Olímpico y de ese maravilloso encuentro con Kay Long. ¿Es bonito o no es bonita la historia? Total. ¡Qué lindo! Es precioso, pero yo que voy de pinchaglobos, pues mira, os diré que esta historia melodramática, pues que muela todo, pero es un fake. No. David, pero por hombre, ahí por no, Dios. o sea, perdona. Pero además, posiblemente ¿Qué sea necesidad? un fake comercial para vender entradas para este documental. Porque, a ver, la vieja amistad, ese consejo de la primera ronda, ese cabreo de los gerifaltes del nazismo, incluso la carta y la promesa forma parte de la leyenda olímpica de Jesse Owens. Es una fábula maravillosa y con moraleja que nos habla de la amistad entre atletas más allá de la política o de la raza. La inspiración de este relato fue una serie de fotos que hizo Leni Riefenstahl. En estas fotos, Owens y Long, tirados en la hierba, sonríen muy relajados. La foto pretendía vender una imagen positiva de Alemania. Se llegó a publicar con un pie que decía "Unidos por el espíritu olímpico". Pero al final Goebbels rechazó las imágenes porque decía que chocaban con esta política racial del régimen nazi de la que también hablábamos antes. Cuando se descubrió el pastel de que todo esto había sido una maniobra, pues le preguntaron a Owens por esta farsa. Y el pobre Owens pues se encogió de hombros y respondió: "Bueno, estas son las historias que la gente quiere escuchar". Y mira, tiene razón. Porque más allá de que haya sido verdad o haya sido mentira, necesitamos creer que en medio de aquellos juegos en los que se pisotearon los ideales olímpicos, dos rivales, un ario y un negro, podían devolvernos la confianza en el ser humano. Por eso el mito es mucho más real que la historia. Por eso no tiene sentido cuestionar una historia que, aunque no sea cierta, merece ser verdadera. Claro que sí. Por eso los nietos de Long y de Owens siguen reencontrándose de vez en cuando para hablar de aquella vieja Y amistad. esto sí que es verdad. Pues sí, eso sí que es verdad. Porque todo lo demás, la realidad de aquellos Juegos Olímpicos de Berlín, pues fue una catástrofe olímpica histórica que nunca tenía que haber ocurrido. ¡Súbete a la historia! Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.